Saludos nuevamente, chicas y chicos. Vamos a continuar con el tema de tipo de datos, pero en este video les quiero hablar sobre las cadenas de caracteres. Recuerden que este tipo de datos también se conoce como string. Y bueno, una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres en código ASCII. Estos caracteres pueden ser visualizables o no visualizables. Algunas aplicaciones más comunes para las cadenas de caracteres son generación de mensajes de texto simple, control de instrumentos mediante comandos que se envían desde el instrumento virtual hacia el instrumento físico, hacia el hardware. Vamos a ver un pequeño diagrama en el que les represento esto que les estoy mencionando. Vamos a tener nuestra aplicación de instrumento virtual, la cual consiste de un panel frontal y un diagrama de bloques, ¿de acuerdo? Que van a estar interactuando. Recuerden que les mencionaba que el panel frontal es la interfaz donde el usuario va a interactuar con el instrumento virtual. Y el diagrama de bloques es el área donde se ejecuta toda la programación que vamos a hacer del instrumento virtual. Bueno, las cadenas de caracteres, el uso más común es la interacción con el usuario, por lo tanto los vamos a estar viendo, el usuario que está interactuando con el instrumento virtual va a estar trabajando con ellas aquí en el panel frontal. ¿Qué quiere decir que va a estar trabajando con ellas? Bueno, que aquí en el panel frontal va a estar leyendo texto, que son los cuales son cadenas de caracteres, y también va a poder ingresar texto. ¿Ok? Les acabo de mencionar que se pueden utilizar las cadenas de caracteres para enviar comandos en formato de texto. ¿Qué es lo que sucede en esa situación? Bueno, que aquí en el panel frontal pues obviamente vamos a tener un control de tipo carácter en el cual nosotros podemos ingresar un texto, que podría ser un comando, ¿no? Supongamos que queremos encender o tomar la lectura de un sensor. Podemos encender, digamos, un motor o tomar la lectura de un sensor. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en el panel frontal, en un control de tipo carácter, podemos escribir la palabra medir, ¿ok? Escribimos medir. Y lo que sucede con esa cadena de caracteres es que se envía el diagrama de bloques. Y bueno, aquí en el diagrama de bloques nosotros tendríamos que transformar esos caracteres a información que puede interpretar el sensor o el motor o que vayamos al que estemos mandando esa información. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando nosotros escribimos la cadena de caracteres, aquí en el diagrama de bloques la conversión, esa cadena de caracteres la convierte generalmente pues en bits, en código binario, para poderlo transmitir hacia la interfaz del elemento de medición o actuación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cadena de caracteres, aquí estamos haciendo una conversión de información. Y bueno, aquí con esta flecha pues estoy indicando que hay una comunicación bidireccional, es decir, del instrumento virtual al instrumento y del instrumento al instrumento virtual. ¿Ok? Y recuerden, de aquí fueron caracteres, enviamos caracteres para acá, aquí se hace la conversión y lo que llega a la interfaz pues es ya una codificación en binario. Con esto debemos de notar que toda la información escrita en caracteres pues está ejecutándose dentro de este instrumento virtual. ¿Ok? Y bueno, el elemento que está haciendo la medición o la actuación pues recibe la orden del instrumento virtual, puede hacer su operación y también envía datos que van a ser en formato binario. Y estos datos pues llegan al diagrama de bloques. Y lo que es el diagrama de bloques es transformar esos datos binarios en cadena de caracteres, es decir, en string. Y para hacer esa conversión pues se utiliza la codificación ASCII. ¿Ok? Y ya que convierte esa información en cadena de caracteres, la envía al panel frontal para que nosotros la podamos ver, ¿no? Por ejemplo, si acá en esta parte del diagrama tuviéramos un sensor de temperatura, la temperatura que está indicando el sensor o que está midiendo la enviaría en datos binarios y este diagrama la convertiría a código ASCII. Por ejemplo, podría estar encerrando una temperatura de 20 grados centígrados. Y aquí el diagrama de bloques, ese número binario que está recibiendo del elemento de medición, pues lo convierte a el número 25, pero no el número decimal, no en tipo de datos entero, sino en tipo de datos carácter. Esto quiere decir que hay números, por ejemplo el 0, el 1, 2, 3 y hasta el 9, que son números en formato carácter y no en decimal. Cuando tenemos números en formato carácter, aunque son números, o sea, visualmente los vemos como números, no vamos a poder hacer operaciones numéricas con ellos, porque son caracteres, ¿ok? Y ahorita veremos un ejemplo. Y bueno, así estaríamos interactuando con el dispositivo mediante caracteres. Ahora, si nosotros esa información que viene del
sensor o de la interfaz del elemento de medición o de actuación, la queremos almacenar en disco duro, pues tenemos que crear un fichero en código ASCII. ¿Ok? Y para crear ese fichero en código ASCII, pues esta información que viene en formato binario también hay que convertirla en código ASCII y pues crear un archivo, y ya ese archivo pues guardarlo aquí en un fichero en disco. ¿Ok? Entonces ese es el uso que le vamos a dar a las cadenas de caracteres. Es principalmente para nosotros como usuarios del instrumento virtual podamos tener una forma más fácil de interactuar con él, porque no sería menos sencillo si tuviéramos que enviar los comandos con números, ¿no? Por ejemplo, decir que si enviamos un 0,1, que sea que se encienda el sensor, ¿no? Si enviamos un 1,0, que sea que se apague, ¿no? Entonces es más sencillo trabajar con cadenas de caracteres que con números. Claro, trabajar con cadenas de caracteres pues demanda un poco más de memoria al equipo de cómputo, solo un poco más. Ahora, este código ASCII es el acrónimo de American Standard Code for Information Interchange, que en español sería Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información. Nosotros podemos consultar este código, pues en internet sería una de las formas más fáciles, entre comillas, pero también en LabVIEW nos podemos encontrar el código. De hecho, vamos a abrir un instrumento virtual para que les diga dónde pueden encontrar el código ASCII en LabVIEW. Bien, ya estamos aquí en el programa y nos dirigimos a la pestaña de Help y aquí en la opción LabVIEW Help. Y ya que estamos aquí en estas pestañas, bueno, generalmente va a aparecer seleccionada esta que dice contenido. Nos vamos aquí en buscar y aquí escribimos ASCII codes y simplemente damos Enter. Y bueno, ya nos aparecen temas en los que se menciona la frase ASCII codes, pero observen que está aquí directamente ya lo que estamos buscando. Hacemos doble clic y pues ya nos aparece. Esta tabla es el código ASCII y vienen los números que identifican a cada código. El 0 en decimal, bueno, aquí vemos una columna para decimal, octal y hexadecimal. Ok, estos son los códigos que representan estos son los caracteres, mejor dicho, estos son los caracteres que se representan por estos códigos que están acá. ¿Okay? Ahora, lo más común es en computación, en lo que es una computadora de escritorio o una portátil, es trabajar con el código ASCII en este formato, en decimal. Pero se podría trabajar con este formato pues igual cuando ya se está interactuando con un hardware de instrumentación. ¿Ok? Bueno, en el código ASCII los primeros 32 códigos corresponden a caracteres de control. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el primer carácter que tiene el código 0 es el carácter nulo, así se llama. Bueno, vamos a ver caracteres que son de uso más conocido o gramatical, ¿no? Por ejemplo, aquí el código 33 en decimal es el ASCII de este código, es el signo de admiración. El código 32, el carácter para ese código es dobles comillas. El signo de numeral o de hashtag, como se conoce, es el 35. Y ven así como tenemos el símbolo de porcentaje, ampersand, comilla, paréntesis, asterisco, signo de suma, coma, guión medio, punto, diagonal. Y vean aquí tenemos números, ¿ok? Eso es lo que les mencionaba hace un momento. Podemos tener números en formato carácter. Entonces estos números que están aquí no son en número, no tienen un formato numérico, ¿ok? Numérico de tipo entero o de punto flotante, ¿de acuerdo? El formato que tienen estos números es de tipo carácter y vean que este 0 en carácter su código es el 48, ¿ok? Entonces cuando nosotros vamos a utilizar el 48 en decimales, digamos que estamos manejando números decimales y tenemos el número 48. Y nosotros vamos a consultar ese número, pero considerando el código ASCII, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a leerlo como 48, sino que lo vamos a leer como 0, porque estamos haciendo la traducción del número decimal al código ASCII, ¿ok? Y ven como el 9 es el 57. También veamos que los caracteres tienen su código, por ejemplo la letra A mayúscula, su código es el 65, la B mayúscula es el 66. Veamos las letras minúsculas, la A minúscula es el 97, la B minúscula el 98. Y bueno, este es el código, estos son los códigos ASCII que maneja LabVIEW. Recuerden que esta columna y esta de acá son la codificación en octal y la codificación en hexadecimal.
Bien, en esta última parte de la ventana podemos ver los nombres de algunas funciones que tiene LabVIEW para realizar conversión de código ASCII a formato numérico. Por ejemplo, aquí dice decimal string, es decir, números pero en formato decimal a un número en formato numérico, tal cual. Por ejemplo, si escribimos el 0 en un control de tipo carácter, estamos nosotros utilizando este 0 que tiene el código 48. Entonces lo que hace esa función es que convierte este 48 al valor este código binario al número 0 en decimal. Es lo que hace. Si nosotros tecleamos en un control de tipo carácter el número 45, vean que los códigos serían 52, 53. Entonces lo que hace es que ese 52, 53 lo convertiría a era 45, ¿verdad? Lo convertiría a 4, 5 en decimal. ¿Ok? Eso es lo que estaría haciendo. Vean otra de las funciones. Tenemos números a cadena de caracteres con formato de ingeniería. Ajá, tenemos uno más que es números a decimal string. Entonces en este caso sería la función opuesta a esta de aquí. Aquí nosotros vamos a ingresar números en formato numérico, es decir, con un control numérico. Y el indicador que estaríamos necesitando para mostrar ese número sería de tipo carácter, porque si nosotros aquí metemos un 0 en numérico, acá obtendríamos un 0 pero en carácter. Ok, una última cosa que quiero mencionarles sobre los cadenas de caracteres es con respecto a cómo los almacena LabVIEW en memoria. Y bueno, eso lo podemos ver aquí en esta misma ventana. Aquí hay una opción que se llama How LabVIEW Stores Data in Memory. Esta que está aquí, voy a hacer doble clic y ya se abre aquí. Dice How LabVIEW Stores Data in Memory, es decir, cómo almacena LabVIEW los datos en memoria. Y dice LabVIEW almacena datos en memoria de controles, indicadores, alambre y otros objetos dependiendo del tipo de datos del objeto. Y bueno, aquí ya nos muestra todos los tipos de datos, ¿ok? Y bueno, vámonos al tipo string, que es este. Y nos dice LabVIEW almacena las cadenas de caracteres como apuntadores, estructuras que contienen 4 bits de longitud seguidas por un arreglo de una dimensión de bits, es decir, enteros de 8 bits, ¿ok? Por carácter. Y bueno, esto se muestra en la ilustración que está aquí. Bien, aquí vean que tenemos esta ilustración, una serie de bloques que están apilados uno sobre otro. Y vean que este tiene el número 0, el que sigue tiene el número 4. Aquí nos dice que los almacena en un apuntador que contiene a una estructura que contiene una longitud de 4 bits seguida de un arreglo, ¿no? Entonces aquí los 4 bits son este bloque. Por eso empieza del 0. Entonces el 0, 1, 2 y 3. Ahí están los 4 bytes. Y luego acá ya empieza el arreglo de una dimensión, donde este arreglo de una dimensión es para caracteres de 8 bits, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer byte, el segundo, y así se va hasta el enésimo menos 1, ¿no? Y bueno, observen aquí la numeración de las posiciones. Recuerden que este es 0 porque va del 0 al 3. Luego aquí es el 4, el 5, el 6 y así se va sucesivamente. Y vean que este arreglo de una dimensión es para almacenar las letras, ¿no? Entonces si nosotros guardamos la cadena hola, aquí estaría la letra H, aquí la letra O, luego la L y luego la A, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué dice. Si el manejador o el apuntador de la estructura es nulo, es el carácter nulo, es decir, si lo que está aquí es el carácter nulo, LabVIEW maneja o trata la cadena de caracteres como una cadena vacía, lo cual es lo mismo o equivale a una cadena con una longitud de 0, es decir, como que no hay una cadena de texto. Esto debido a que LabVIEW utiliza la longitud, debido a que LabVIEW utiliza la longitud del valor y no un carácter de fin de cadena. Ok. LabVIEW utiliza la longitud de la cadena de caracteres para determinar el fin de la cadena. Ok, esto es importante porque en otros lenguajes de programación lo que indica el término de una cadena de caracteres es un carácter de término. Ok, es un carácter en particular que indica el fin de la cadena de caracteres. Entonces LabVIEW no va a utilizar un carácter para identificar el final de una cadena de caracteres, sino que utiliza la longitud de la cadena. ¿Cómo lo haga? No estoy seguro, pues porque no me he metido mucho en ese aspecto, ¿no? Pero este es un dato importante. LabVIEW no utiliza un carácter para indicar el término de la cadena de caracteres, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué más dice.
nosotros podemos agrupar todos los caracteres e incluir el carácter nulo. Ah, ok. Como LabVIEW no utiliza un carácter para terminar la cadena de caracteres, para indicar el fin de la cadena de caracteres, podemos utilizar todos los caracteres para expresar ideas o mensajes en los controles e indicadores en LabVIEW. Esto es importante porque otros, por ejemplo aquí, dice, cuando pasamos cadenas de caracteres generadas en LabVIEW a código externo, por ejemplo, que esperen formato de cadena de caracteres en lenguaje C, bueno, esto yo lo interpreto así aquí, el carácter nulo causa o va a causar que el código, y ya estando en una aplicación en lenguaje C, interprete la cadena como terminada en cuanto encuentre el primer carácter nulo. Vamos a ver cómo podemos interpretar esto. Ok, supongamos la palabra hola, otra vez, tenemos 4 caracteres, ¿no? H-O-L-A. En otro lenguaje de programación, después de la A tendríamos que colocar el carácter nulo para indicar el término de la cadena de carácter, ¿ok? Del string. En LabVIEW eso no sería necesario. En LabVIEW nada más con el hola ya estaría indicando que sería todo el carácter, toda la cadena de caracteres, mejor dicho, ¿ok? Y eso es porque la empaqueta en un arreglo. De esa manera reconoce cuando el final de la cadena de caracteres, porque va empaquetada en un arreglo. Aquí dice un arreglo de una dimensión. Ok, es interesante. No había checado esto, chicos. Muy interesante. Ok, ya veremos más a profundidad todo esto. Quizá no sea necesario que lo veamos, ¿no? Pero pues saben, bueno, por lo menos ya saben dónde pueden ver cuáles formatos maneja LabVIEW para almacenar la información. Vamos a dejar el video hasta aquí porque ya está un poco extenso. Y pues en el siguiente continuamos.